El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Bien, veamos la introducción un poco, ¿no? María Magdalena, vamos a ver la circunstancia, lo que estaba pasando, ¿no? María Magdalena va al sepulcro, ve que habían corrido la piedra. Primer día de la semana, el día domingo. Ustedes saben que el Shabbat es el último día de la semana judía y de nuestra semana también, porque el domingo es el primer día de la semana, aunque nosotros hoy no lo tomemos así. Con los años después pasó a ser el Dominicus, el día del Señor. Así que, porque fue el primer día de la resurrección, por eso se juntaban el primer día. ¿A qué hora va? Va de madrugada, todavía recién estaba clareando, recién estaba saliendo el sol, muy de mañana cuando todavía estaba oscuro, dicen los textos, ¿no? Es la hora donde recién está amaneciendo. Y lo que vio ella es que la piedra había sido sacada. Habla de la compañía de otras mujeres, ¿no es cierto? Que había ido no sola, sino con otro grupo de mujeres, habían ido a ungir el cuerpo. Generalmente se hacía el primer día esto de ungir el cuerpo, pero con el apuro de que cuando Jesús lo mataron y lo enterraron, o lo pusieron en la cueva, en la tumba nueva esta que habían hecho, no habían podido hacer toda la preparación, que era ponerle hierbas aromáticas, ponerle un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ya empezaba el Shabbat. Y saben ustedes que el Shabbat no se puede hacer absolutamente nada. Entonces había quedado estos 3 días, que no son 3 días como nosotros lo vemos, ¿no? Como viernes, sábado, 24 horas de cada día. Sino acuérdense que el día judío dura desde que empieza el día, hasta que sale el sol, hasta que se oculta. Eso es el día. Entonces tenemos viernes a la noche, Jesús está muerto, el sábado todo el día, y el domingo a la madrugada pasa un periodo muy corto de tiempo. Y van a llevarle no ofrendas, sino realmente es a ponerle hierbas aromáticas para que no largue olor el cuerpo. Era así como se trataba, por eso se envolvía en telas de algodón muy, muy limpias. Dice que fue y vio que la piedra había sido sacada. La piedra esta se llamaba golel, ese tipo de piedra, que es una piedra redonda. Podemos saber exactamente, la piedra era una piedra golel, era una piedra tallada, redonda, que se podía correr con la mano, pero obviamente las mujeres dicen, bueno, ¿quién nos va a correr? Y se encuentran con la piedra totalmente corrida, y no solamente eso, sino que encuentran que el sepulcro no solamente está vacío, sino que no está custodiado. Los soldados se lo llevaron. Y dice, dejó a las otras mujeres que llevaban estas hierbas y todo para hacer el embalsamamiento, este tipo de embalsamamiento que se hacía, y se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, el mismo Juan, el que amaba. Vamos al desarrollo. 3 puntos, Dios nos ama a todos sin distinción, la angustia de la incertidumbre y no todos caminamos tan rápido. 3 puntos para ver. El primer punto es el otro discípulo al que Jesús amaba. Así se escribe Juan así. Él puede decir, había comprendido, eso es algo que nos tiene que caer la ficha, ¿no? Como nos pasa siempre. Tenemos que entender esto de que Jesús lo amaba, eso él lo entiende, pero él entiende que Jesús tiene un amor especial por él. Un amor que no le pertenece a otro. Pero está buenísimo esto que dice de que el otro discípulo al que Jesús amaba.
Me parece muy, muy, muy linda esa expresión, el otro discípulo que Jesús amaba, porque eso nos marca que Jesús amaba a todos los discípulos. Y los amaba y los trataba de una manera tal a cada uno de ellos y en su conjunto, que cuando Él dijo, uno de ustedes me va a traicionar, uno de los que moja conmigo en el plato, y todos tenemos la imagen de la película, que justo en ese momento... Miren, yo les puedo asegurar que si en ese momento Judas moja el pan y Jesús dice, este es el que me va a traicionar, lo hubieran agarrado a patadas a Judas. Pedro no creo que le hubiera durado mucho Judas. Pero no fue así. Entonces lo que quiere decir Jesús es, el que está compartiendo conmigo la mesa, uno de ustedes me va a traicionar. Y fue tal la forma en la cual Jesús siempre los trató, que se empiezan a preguntar unos a otros, ¿seré yo? Porque no podían identificar al traidor, no lo podían identificar. Juan lo identifica después, mucho tiempo después, cuando escribe su evangelio, obviamente dice, pero Judas ya desde entrada robaba plata de la bolsa. Pero Jesús los trata de tal manera que ninguno puede decir, no, a mí me quiere un poquito menos, conmigo no tiene mucha onda, el Señor es conmigo. No. Y yo creo que esos tres que siempre andaban con Jesús, ¿no? Juan, Pedro y Santiago, creo que era el otro, el que estaba con Jesús siempre. Eran porque ellos querían estar con Él, lo seguían. Jesús está ahí para nosotros, está dispuesto. Y hay algunos que lo siguen y algunos que no. Y hay algunos de la iglesia que se involucran más con Jesús y hay otros que no, y hay otros que, bueno, lo tienen ahí. Pero Jesús nos ama a todos igual y a todos nos da la posibilidad de acercarnos. El otro discípulo al que Jesús amaba, ¿no? Cada uno de nosotros deberíamos sentirnos especial frente al amor de Jesús. El amor de Jesús está ahí para nosotros. Lo segundo es la angustia de la incertidumbre. Segundo punto B. Lo que le pasa a María Magdalena. Versículo 2. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y como vimos en el texto de Marcos, María Magdalena sabía que el Señor había resucitado porque se lo había dicho el ángel. Pero ustedes recuerdan cómo termina acá. Dice, no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Miren que está vacío esto acá. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, el que va delante de ustedes, temblorosas y desconcertadas las mujeres salieron huyendo del sepulcro. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Fíjense cómo esto va creciendo. Por eso no hay que leer solamente un versículo, hay que leer el texto mediato, el texto inmediato, el contexto general. Por eso se llaman sinópticos. Por eso hay que leerlos como en un cuadro, porque nos va dando una imagen más acabada. Y podemos darnos cuenta que estos tiempos en los cuales ella sale corriendo y va a ver a los discípulos y se llega a los discípulos, hubo todo un tiempo en que se ve que estaba asustadísima, estaba aterrorizada, en la cual no podía decirle nada. Y eso es lo que recuerda a Marcos. Ahora Juan después dice, no, pero ella fue y le contó a Pedro y a Juan y nos cuenta el resto de la historia. Miren la importancia de leer completo los textos y de no contar historias personales, sino de contar la historia del Evangelio. Porque es eso lo que nos lleva a ver cómo es la vida de Jesús. María Magdalena no entra al sepulcro, lo mira así de costadito y ve a ese ángel ahí sentado. Dice, no sabemos dónde lo han puesto, no sabemos. Ninguna de las mujeres que estaba ahí se había dado cuenta de eso. Y una de las cosas que me parece también en Marcos, que es también el tema de este miedo personal por estar en el medio de una cultura machista, ¿no? De que la mujer no tiene ni voz ni voto y que estas son todas locas, ¿no es cierto? Esta cosa de que no hablaron porque tenían miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que no las escuchen, miedo de que le digan, no, estas están locas. Estas están locas. Ese es todo un tema. Ese es todo un tema en la Biblia. Y después vemos que María Magdalena, que tenía demonios, que estaba endemoniada,
Ya no está endemoniada, ahora es prostituta. Muchos años después la iglesia la tildó de prostituta. Para bajarle el precio. Como si estar endemoniado y ser prostituta no. Pero, no, pero la moral. Miren, escuché algo, lo leí, en verdad. Lo leí. Ustedes saben que yo hace muchos años que soy, vamos a decirlo así, fanático del pastor John MacArthur, gracias a vosotros, ese programa, que ha enseñado tanto la Biblia, pero, ¿vieron cuando uno endiosa mucho a uno? Cuando endiosan mucho a una persona, y la persona empieza a hablar tanto, que de tanto hablar empieza a decir estupideces. Y como lo endiosamos tanto, lo aplaudimos. Entonces, lo que dijo MacArthur, se había peleado con la gente de Coalición por el Evangelio, que es otro grupo también, donde él estaba también en un momento, donde él lo apoyó en un momento. ¿Por qué? Porque el año pasado o el anterior murió un pastor muy prominente también que se llama R.C. Sproul. Ese pastor, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía un programa también, son todos esos programas de la BBN. Murió y le hicieron como un homenaje por el tiempo, la fidelidad al Señor. Bárbaro, perfecto. Al otro año, hablando de mártires, hablaron de Martin Luther King. Y MacArthur dijo que no era un hermano en la fe y dijo que era un inmoral. Yo no sé de qué lado está. A lo mejor le molesta el color. Yo no digo que sea racista, pero viendo su iglesia lo puedo llegar a vislumbrar ahí. Ustedes saben que Estados Unidos, el segregacionismo nunca acabó. Sigue siendo igual, los negros, los latinos, cada uno, ¿no? Y como que se ha aceptado como sociedad, y está bien, es su forma de vivir, y no se mezclan. El barrio de latinos está allá, el barrio de los afro está acá, y el barrio de los blancos está acá, y la iglesia de los negros es esta, la maneja T.D. Jakes, y la otra, es así, perfecto. Es lo que han arreglado como sociedad. Pero que un hermano, pastor, con tantos años de ministerio, con el espíritu ferviente, con el conocimiento de la palabra de Dios, diga que Martin Luther King no era un hermano. Primero, era un pastor ordenado, bautista, era doctor en teología. Estuvo al frente de la iglesia, no solamente su padre estuvo al frente de una iglesia durante muchos años, sino Martin Luther King también estuvo al frente de la iglesia durante mucho tiempo, como pastor bautista. Y todos sabemos esas cosas que están ahí, que lo encontraron con una mujer, supuestamente, todo, ¿no? Y le hicieron todo un balurdo. Después lo terminaron matando. Pero sabemos que el asesinato, y eso fue ordenado por la CIA y por el FBI. Porque fue Edgar Hoover, el director del FBI, creador del FBI, el que le armó todas las carpetas, armaba todos los carpetazos y los tenía todos alineados. Y fue también uno de los que orquestó la muerte de Martin Luther King, junto con la de JFK, con la de Kennedy. Estamos hablando de política y estamos hablando de un montón de cosas, pero digo, fíjense hasta dónde llega esto de querer bajarle el precio a la otra persona porque no me cabe, porque no me gusta, porque él estaba con los derechos sociales, estaba con los derechos civiles. ¿Por qué R.C. Sproul sí porque era blanco? ¿Por qué R.C. Sproul sí porque era amigo tuyo? ¿Y porque el otro era de los bautistas del sur, de la iglesia bautista negra? O sea, miren cuántas cosas tienen en común. Cristo, lo primero. Los segundos eran bautistas. Tienen las mismas costumbres, Digo, pero le bajamos el precio. No se me cayó un ídolo porque no creo que una persona no puede ser juzgada por una sola acción. A veces uno mete la pata y la mete. Pero digo, miren el peligro de que... ¿Y cómo nosotros bajamos el precio? ¿Y cómo le bajamos el precio a María Magdalena? A lo largo de los años, ¿cómo le bajamos el precio a las mujeres? ¿Cómo le bajamos el precio a su participación en la vida de iglesia y la importancia que tienen? Porque son ellas las que se encargaron de ir a llevar, porque incluso hay algo más ahí en el medio, que lo pensé cuando lo estaba leyendo y cuando estaba haciendo el bosquejo. Digo, ¿por qué van las mujeres y los hombres no a hacer este tema? ¿Por qué? Porque si van a tocar un muerto,
quedan impuros después para participar de los rituales. Y acuérdense que la iglesia cristiana no es cristiana hasta mucho tiempo después, siempre fue una secta de los judíos. Durante el primer siglo fue una secta de los judíos. Hasta la destrucción del templo, el cristianismo fue secta de los judíos. Así como estaban los fariseos, así estaban los cristianos. Después se empezó a separar. Después se separó, pero en ese momento eran todos iguales. Entonces ellos seguían participando de los ritos. Mandaron a las mujeres quedaban todas impuras para participar de todos los ritos. Los hombres no se van a andar ensuciando las manos, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero fíjense cómo ellas también van, se encuentran con esto y las sorprende. Y la sorprende de tal manera que ni siquiera recuerdan que el Señor le había dicho que iba a resucitar. Y que les había dicho al tercer día voy a resucitar. Y se olvidan de eso. Último punto, no todos caminamos tan rápido. Es que Dios nos da tiempo, el tiempo que cada uno de nosotros necesita para correr con fuerza. Versículo 4, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro. Acuérdense que Pedro y Juan salieron corriendo. Pedro tendría aproximadamente, por lo histórico, por todo, unos 50 y pico de años, lo cual en esa época era mucho. Y Juan debería andar por los 20 y pico de años. Salieron los dos corriendo iguales, ¿quién llega primero? El otro vendría atrás. Pero dice, Juan quiere dejar en claro dice, ese discípulo que corría más rápido llegó primero, pero esperó al otro. Esperarnos unos a otros, ¿no? Todos quieren correr. A ver, el que está en la iglesia es porque quiere correr. El que está en la iglesia es porque quiere caminar con Jesús. Pero no todos corren a la par. Todos no tienen las mismas fuerzas, todos no tienen las mismas convicciones, todos no tienen... Y esto tiene que hacernos a nosotros esperarnos unos a otros, aguantarnos unos a otros, soportarnos unos a otros. Si hay alguien que todavía no le cayó la ficha, en algún momento le va a caer. Pero es nuestra obligación que si nosotros tenemos más fuerzas, que si nosotros tenemos más conocimiento, esperar al otro, enseñarle, ayudarlo, a correr más rápido, a estar ahí, a entrar los dos a la tumba. Mira vos, entra vos. O entremos, unidos, acompañados a quienes más le cuesta vivir el Evangelio. Hay personas que le cuesta más vivir el Evangelio. Y es vivir el Evangelio. El Evangelio es algo para ser vivido, para vivirlo, para experimentarlo, para caminarlo pero todos los días. Todos los días. No son las cosas que te enseñan en la escuelita dominical, el Evangelio. El Evangelio es mucho más que eso. No son 4 o 5 puntos, no son los estudios bíblicos, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la experiencia de la palabra de Dios en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a la conclusión. Nosotros y la palabra. ¿Qué hace la palabra en nosotros? Nos desafía. Lo primero es que tenemos que esperar a los otros, acompañar. Acompañarlo para, como dice este segundo punto, darle la posibilidad que otros crean. En el texto también dice, todavía no habían comprendido que según la Escritura, Él debía resucitar entre los muertos. Eso pasa, hay gente que todavía no ha comprendido, pero necesitamos enseñar el Evangelio. Y necesitamos enseñarlo con la palabra, con un conocimiento mental, con un conocimiento intelectual, pero también con un conocimiento físico. Con un conocimiento que tiene que ver con la experiencia. Mostrar cómo vivo yo. ¿Cómo le voy a decir a aquella persona que haga tal cosa y yo no la hago? ¿Cómo le voy a explicar a una persona que el Evangelio cambia vidas si mi vida no cambia? ¿Cómo le voy a decir a alguien que el Evangelio cambia mi forma de vivir, cambia mi expresión, si yo estoy todo el día quejándome? Si yo estoy todo el día ahí, lo que pasa es que este gobierno y lo que pasa es que aquello y todo. Y no quiere decir que uno tenga que decir, che, qué bueno lo que está haciendo el gobierno. Vamos a orar por nuestras autoridades. Orar para que la saquen. Cuando oraban por los romanos, a ver, cuando Nerón salió a matar gente, nos decían, ay, que el Señor haga su obra sobre Nerón, que lo bendiga en todo, que todas las cosas le salgan bien. Porque las cosas que le salían bien a Nerón eran mal para todos los que estaban alrededor.
Pero uno tiene que dar una imagen, una semejanza al carácter de Cristo, a permanecer en paz, a permanecer en gozo, a permanecer en esperanza, creyendo en esperanza contra esperanza. Qué difícil, que está todo re duro, que las cosas parece que no se van a solucionar de ninguna manera. Claro que sí, parece eso, pero nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No sé de qué manera. Y eso no quiere decir tampoco ni que estamos todos temblando por la próxima boleta de luz. Y no quiere decir que la boleta de luz la próxima viene cero. Ya llegó. Bueno. Pero digo, ¿no? No quiere decir eso, no quiere decir esa esperanza infantil de que todo se va a solucionar mágicamente. Obviamente yo voy a tener que ponerle el pecho, ponerle el cuerpo, pero también tengo que llevar este evangelio de esperanza, este evangelio que tiene que ver con las cosas espirituales. Mirá, vos podés quebrar a una persona de 1000 maneras distintas y se va a volver a levantar. Pero si quebrás su espíritu, nunca más se levanta. Porque no tiene repuesto. Porque no es un hueso que suelda, no es un músculo que se vuelve... No tiene nada que ver con eso. Las personas que están quebradas emocionalmente, quebradas en su espíritu, que ya le han dejado de encontrar sentido a la vida, esas personas están acabadas si Dios no hace una obra en ellos y los renueva con un espíritu, con un espíritu que les dé esperanza de una nueva vida, de algo nuevo, de un recambio, de un avivamiento y un reavivamiento. Porque al fin y al cabo todo se resume al primer punto. Jesús nos ama a todos. Y a todos nos da la oportunidad y nos abre los brazos para que vayamos a buscarlo. Nos quiere que tengamos la experiencia. Pues dice, no, qué suerte que tuvo Juan, que puso su oreja en el pecho y escuchó el corazón de Dios. ¡Ah, qué bárbaro! Como si nosotros no tuviéramos esa posibilidad. Y Jesús dice, yo quiero que tengas esa experiencia. Si esa experiencia está en la Biblia es para que vos también la vivas. Bendito, dice Jesús, bienaventurados, y es más, dice más bienaventurados todavía, lo pone como en un escalón más alto, aquellos que no viendo, creyeron. Ellos vieron, y sin embargo vemos que los tumbos que se pegaban, ¿no? Que no entiendo esto, la verdad que, se robaron el cuerpo. Y ellos habían estado con Jesús. Imagínense lo que nos puede pasar a nosotros. Por eso es necesario tener encuentros con Cristo. No solamente un encuentro. No es un encuentro levantar la mano, llenar un papel, decir una oración, bautizarse y listo, y ya está. No, es encuentros todos los días. Encuentros, como dice Cantares, con mi amado. Encuentros constantemente con Jesús. Jesús nos ama a todos y tiene un amor especial para cada uno de nosotros y por su iglesia, de tal modo de que nadie puede sentirse discriminado, de que nadie puede sentirse, no, este no es mi hermano, no, este no es... No, para Jesús todos somos iguales. Por eso murió y por eso era necesario que resucite, para que nosotros podamos experimentarlo. No vamos a llorar en una tumba vacía, sino que abrazamos a un Cristo vivo. ¿Amén?